buenas tardes a todas y todos. Yo soy Héctor Zavala, secretario académico de la sede de la UNAM en Boston, y a nombre del director de la sede, el doctor Javier Laguna, quien tuvo un problema personal de último minuto, les quisiera dar la bienvenida a esta sesión del día de hoy que hemos titulado El español como generador y conector de identidades. Esta sesión ha sido preparada en colaboración con la Universidad de Massachusetts Boston, con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y con la Universidad de Sevilla, así como con el Centro Cultural Verónica Robles de Boston. Nuestro colaborador, el doctor Raúl Orduña, quien es líder y investigador postdoctoral en la Universidad de Massachusetts, va a ser el coordinador de la mesa y el moderador del día de hoy. Me voy a permitir leer su semblanza. El doctor Raúl Orduña Picón nació en la Ciudad de México, es químico y maestro en docencia en química por la Facultad de Química de la UNAM. Obtuvo su doctorado en investigación de la educación química por la Universidad de Massachusetts Boston y realizó un postdoctorado en la Facultad de Educación de la Universidad de California, Irvine. Actualmente es director de proyectos e investigador de postdoctorado en el Departamento de Química de dicha universidad, la UMass Boston. Su investigación incluye estudiar y promover la equidad y justicia social en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Particularmente, su línea de investigación se enfoca en la profesionalización docente para la enseñanza de ciencias con base en un enfoque de equidad y justicia social y el aprendizaje de las ciencias por estudiantes pertenecientes a grupos históricamente marginalizados. Estamos muy contentos de poder estar aquí. Le damos muchas gracias a los organizadores de esta Semana de la Lengua Española en Estados Unidos y Canadá. Y le doy la palabra al doctor Raúl Orduña, quien nos hará favor de presentar a nuestros panelistas, la doctora Silvia Morales, la doctora Marta Cruz y la licenciada Verónica. Adelante, Raúl. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, como siempre, y te cedo el uso de la palabra. Hola Héctor, ¿qué tal? Y también muy agradecido por tan calurosa y tan amistosa bienvenida y presentación. También dile al doctor Javier Laguna que le mando un abrazo y un saludo. Y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides hoy a esta mesa llamada El Español como generador y conector de identidades en Boston. Estoy muy dichoso y muy contento de que Silvia, Marta, Verónica en video, ya lo verán un poquito más adelante, y yo tengamos oportunidad de compartir nuestras experiencias con todos ustedes, y también que ustedes nos compartan las suyas. Entonces voy a comenzar por presentarles a la doctora Silvia Morales Chainé. Ella es licenciada en psicología por la UNAM. Realizó un curso de especialización en desarrollo infantil en el May Center for Child Development en Chatham, Massachusetts. Obtuvo la maestría en psicología de las adicciones y el doctorado en análisis experimental de la conducta. Es coordinadora de los centros de capacitación y servicios psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM. La doctora Chainé ha participado en conferencias binacionales de la Oficina Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y es nivel D en el programa de reconocimiento al desempeño académico de la UNAM. Ha implementado la capacitación de profesionales en detección temprana e intervenciones breves para trastornos por consumo de drogas, con el reconocimiento de la CICAD y la OEA y otras instituciones nacionales de investigación. La doctora Chainé forma parte del grupo de capacitadores de la UNAM del MHGAP a la OPS. Sus áreas de investigación son impaciencia, conducta de riesgo e impulsividad, también por el descuento temporal, probabilístico y de esfuerzo para pérdidas y ganancia con niños y adolescentes que padecen problemas de conducta, y la implementación del entrenamiento parental para cambiar los problemas de conducta de los niños, todo como una estrategia de prevención de adicciones. Entonces les presento, ya que ahora presenté a la doctora Chainé, le doy la más cordial bienvenida y pues el escenario es suyo. Querido Raúl, muchísimas gracias. Como dices, y tan merecido el reconocimiento a mi querido Héctor y a ti por esta maravillosa bienvenida. Quiero agradecerle, por supuesto, al doctor Laguna, a Héctor, pero a todo el comité organizador de este maravilloso y magno evento, la invitación y la consideración de mi persona para hoy, pues contribuir en una breve reflexión, ¿no? Yo creo que es muy importante, como lo estaba describiendo Héctor,
y Raúl, el poder conversar, ¿no? Y tener el gusto de compartir la pantalla con Marta, con Verónica y con Raúl para esta reflexión tan importante de lo que es el español como una fuente para unir esfuerzos, para trabajar en colaboración con este tema que hoy nos llama a los tres, ¿verdad? A los cuatro en esta reflexión, que es la salud mental, ¿no? Cuando a mí me invitan a hablar en esta mesa y cuando les comparto el trabajo que en la Facultad de Psicología, con el gran apoyo de la UNAM Boston y con la UMass ahora en esta incorporación, me han llevado a desarrollar, pues yo les compartía que este programa que hoy van a conocer brevemente, pues justamente tenía la intención de versar en torno al español. Cómo acercarle a nuestros connacionales, a nuestros mexicanos que viven en Estados Unidos, una alternativa, una opción de trabajo preventivo, pero también de intervención y tratamiento cuando hablamos de salud mental. Y conversábamos con Raúl, ¿no? Con Marta y con Verónica, lo fundamental que era el español como una forma de acercarle a nuestra comunidad esas oportunidades para acrecentar la salud mental, ¿no? Recordemos que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues hablamos de salud mental cuando nos referimos a ese bienestar que las personas tenemos la oportunidad de acrecentar, ¿no? Y que nos ayuda tanto a ser consciente de nuestras capacidades como a lograr con ellas afrontar las tensiones cotidianamente que se nos enfrentan en la vida, ¿no? Si yo soy capaz de enfrentar esas tensiones normales de la vida, pues seré capaz de forma fructífera y de forma importante hacer una contribución a mi comunidad. Ustedes van a encontrar que en esta definición de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud resaltan las habilidades que tienen que ver con mis pensamientos o cognición, con mi comportamiento y por supuesto con mis emociones, ¿no? También se le ha llamado salud emocional. Y el programa surge, ¿no? En torno a cómo acercarle a nuestra población que habita en México, en Estados Unidos, que son mexicanos, una oportunidad de acrecentar su salud emocional. Y yo les comentaba, una de las primeras solicitudes era pues que fuera un servicio en español, ¿no? Que había sido hasta el momento y sigue siendo desafortunadamente, por lo que hemos comentado en estos días, una situación que nos puede llevar a enfermar y nosotros lo que queremos, ¿no? Con Raúl, con Marta, con Verónica, es demostrar un tanto y reflexionar a que el español tiene que ser la vía de fortalecimiento de nuestra salud mental. Recordemos que la diáspora mexicana es la más grande en el mundo, ¿no? Hay 13 millones de personas, o lo había en 2018, que se encuentran en condición migrante, ¿no? Y que de ellas el 89% se encuentra habitando en los Estados Unidos de América. Estamos hablando de 11.6 millones de personas y que en los últimos años, previo a la pandemia, ya se había identificado un crecimiento de mujeres, ¿no? Que pues se mueven, migran y transitan a los Estados Unidos, pero lo más preocupante para aquel entonces era ya empezar a posicionar el tema de salud mental. Ustedes, como yo, saben que gran parte de la problemática de tocar este tema es el estigma, la discriminación y la exclusión social que significa cuando hablamos de riesgos a la salud mental o a la salud emocional, ¿no? Sabemos que 1 de cada 3 personas, ¿no? Tenemos riesgo alguna vez en la vida de tener síntomas y riesgos a la salud mental. Y sin embargo, el estigma, la discriminación y esta exclusión social sigue siendo también un grave problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una muy baja oportunidad de acceso a los sistemas de salud, ¿no? No solo preventivos, sino de tratamiento, inclusive ya cuando esos riesgos de salud emocional han tocado extremos de severidad o de condiciones graves en las que ya no solamente se requiere una intervención psicosocial, sino un tratamiento farmacológico, no siempre de por vida, ¿no? En ocasiones puede ser un tratamiento temporal, pero que no se tiene ese acceso. Esa brecha, esa distancia entre la necesidad de servicio y la disposición de los servicios de salud, pues fue lo que dio
entrada a esta oportunidad que hoy les compartimos. Y es una oportunidad de acercar los servicios de prevención y tratamiento en español a nuestros connacionales a través de los consulados de México en Estados Unidos y a través de un programa también muy importante que es el de las ventanillas de salud de la Comisión Fronteriza Norte. Observen entonces que los líderes, los socios, como yo les llamo, los socios por la salud, a los que nos interesa a través del español llegar a nuestros connacionales y ofertarles servicios de prevención, de promoción de la salud mental, pues es lo que unió todos estos esfuerzos en este programa de trabajo que le hemos llamado Mi Salud También es Mental, ¿no? Entonces, la oportunidad de posicionar a través del español el que podamos acrecentar nuestras capacidades para enfrentar las tensiones de la vida, pues ha sido uno de los temas cruciales. Y decíamos también que ha sido uno de los temas cruciales porque desafortunadamente hay una serie de datos previos, ¿no? Y los últimos que hemos también nosotros logrado publicar en el 2023, es que hay una mayor prevalencia de riesgos a la salud mental en nuestros connacionales, ¿no? En aquellos que llegan y habitan fuera del país, que se encuentran con todos estos retos y condiciones que nos ponen en riesgo a perder la salud emocional. No olvidemos que a ello la pandemia por COVID-19 pues ha aumentado esas condiciones de violencia, de uso de sustancias psicoactivas que acrecentan los síntomas de depresión, ansiedad, estrés e ideación y pensamiento suicida. Entonces este sistema pues tiene la finalidad a través del idioma español de acercarnos a la comunidad, no solamente aquellos que son personas en condición migrante en Estados Unidos, ya sea residentes formales o que llevan poco tiempo en el país, sino que además tengan la oportunidad de acrecentar estas capacidades de las que nos hablan. Lo que yo quise hoy reflexionar es cómo el español puede ser una vía fundamental para que nuestros connacionales tengan este acceso a un servicio con el que se sientan cómodos, con el que se sientan a gusto, no solamente por la accesibilidad a un servicio de salud, sino porque, como ustedes lo saben, igual que yo, el poder hablar español nos acerca a una condición cultural con la cual podemos fortalecer esas capacidades cognitivas, conductuales y emocionales. En estas gráficas lo que ustedes pueden ver era cómo ha evolucionado, la aceptación de un servicio o un acompañamiento psicológico a lo largo de los 3 años de la pandemia, ¿no? Del 2020 al 2022. Este servicio estaba ya disponible por parte de los profesionales de la salud de la Facultad de Psicología, claro, por supuesto a distancia, y como ustedes saben, durante la COVID-19, pues todos tuvieron una mayor apertura y una mayor disposición a tener un servicio a través del Internet. Pero noten que en el 2020 solo el 4.20% de aquellos connacionales que teníamos registrado en el sistema de monitoreo aceptaban un servicio de acompañamiento psicológico en español. ¿Cómo hicimos para que creciera en el 2021 y 2022 hasta alcanzar un 40% en la globalidad, ¿no? En términos de todos aquellos mexicanos que han ingresado al sistema y que han logrado tener este acompañamiento psicológico por riesgos a su salud emocional? Pues lo hicimos a través del promotor comunitario que habla español, del promotor en las ventanillas de salud que a través del español tiene la oportunidad de acercarse a nuestros connacionales y hacer esta labor de desestigmatización, de erradicación de la exclusión y la discriminación por condiciones de salud mental, en la cual las personas saben que existe el servicio, pero además pueden tomarlo en español. Noten que cuando comparamos en la gráfica del medio y en la extrema derecha, el que un connacional se acerque al sistema de atención psicológica por sí solo, sin el apoyo de un promotor que le oferta el servicio, solo el 18% recibe y acepta tratamiento psicológico. Pero quien le acerca a este servicio es un promotor culturalmente adecuado a la persona que necesita o requiere el apoyo psicológico, 3 de cada 4 acepta.
un apoyo psicológico por los profesionales de la salud. De tal forma que nosotros no solamente teníamos el reto de acercarnos a través del español a nuestra comunidad, sino darles el servicio con relación a aquellas capacidades que he mencionado, y con esto cierro mi participación para que mis colegas puedan también ayudarnos en esta reflexión de acercar el servicio en español a nuestra comunidad con la finalidad de que puedan acrecentar estas capacidades y fortalecer su salud mental. Hablamos de habilidades de comunicación, toma de decisiones, resolución de problemas, estrategias para mejorar la interacción social y familiar, el manejo del enojo, de la tristeza y de la ansiedad, que nuestros connacionales tienen la oportunidad de llevar a cabo a través de este acompañamiento psicológico en España. Por supuesto, hay un reto que tenemos en puerta, que estamos enfrentando en este momento en el programa, y es que nuestros connacionales que se han acercado al servicio, como lo ven en pantalla, han mejorado sus capacidades. Esta es una gráfica que muestra cómo llegan y cómo salen del programa y adquieren estas habilidades para fortalecer su salud mental. ¿Cuál es el reto con el que nos enfrentamos? Lo han mencionado en las ponencias previas. Tiene que ver con nuestros connacionales, pero de segunda generación. Aquellos que viven en Estados Unidos, que llegaron muy pequeños a la comunidad en la que actualmente habitan, y que aunque hablan español, ¿no?, tienen una barrera en el idioma con sus padres, con sus abuelos, esos que habitan en el país, y que hoy día tenemos que acercarnos porque nos piden el servicio también psicológico, pero ahora en inglés. ¿Sí me explico? Entonces aquí el punto es, sí estamos acercando un servicio para un connacional de primera generación que se siente más a gusto con un servicio psicológico en español, que se siente culturalmente escuchado, atendido con este servicio psicológico, pero el reto ahora y la reflexión que le dejo en manos ahora a nuestro coordinador de mesa, Raúl, es cómo hacemos del español también una oportunidad para que los hijos de nuestros mexicanos que habitan en Estados Unidos, que también hablan español, puedan usar el idioma para promover la salud mental, para lograr quitar esas barreras que han llevado a que el mexicano en condición de migración tenga esas altas prevalencias en riesgos a la salud mental, como ha demostrado la literatura, como han demostrado nuestros datos, y que también nos indican es necesario abordar y resolver, ayudar a resolver esas condiciones de riesgo a la salud. Cedo el micrófono, Raúl, gracias por permitirme reflexionar, y quedo atenta a las preguntas al final de la mesa. Maravilloso, Silvia. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias y tus ideas relacionadas con la salud mental y su conexión con el uso del español. Me parece importantísimo esta constructo, este marco en entender al español como primero una herramienta, pero también un contexto en el que las personas pueden primero situarse en una situación en las que ellas pueden detectar distintas distintas áreas de oportunidades en su cuidado, y empezar a diversificar su identidad como una persona resiliente o como una persona que cuida de las relaciones familiares, como tú lo dices, y a partir de esa herramienta y de ese contexto que nos da el español, pues empezar a diversificar nuestras habilidades, nuestras estrategias para sentirnos mejor, ya sea con nosotros, con las personas que están alrededor, o en determinada labor, ¿cierto? Que estamos a veces inmersos en una cultura que es extraña para nosotros, y el hablar español nos da un remanso en esa situación de estrés. Entonces, en la situación familiar, claro que es un ejemplo de ese reto que tenemos las personas que migramos al ya empezar a manejar todas esas diversas culturas, diversas lenguas, diversos puntos de vista que tenemos en casa, y que son importantes y a veces pueden causar tensiones, ¿cierto? Pero les invito a la audiencia que por favor nos acompañe con más preguntas, con más reflexiones, y al final de la mesa podamos entrar más en una interacción entre todos. Y ahora les quiero presentar a la doctora Marta Rodríguez Cruz. Ella es doctora en antropología social
profesora invitada en UNAM Boston y profesora investigadora en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Afortunadamente ella está visitando Estados Unidos, entonces la diferencia de horario no es mucha. Desde hace varios años estudia los impactos sociales, educativos y de salud en niñas, niños y adolescentes deportados de facto desde Estados Unidos a Oaxaca, México. En 2022 realizó 2 estancias de investigación en Harvard, combinadas con trabajo de campo, donde se desarrolló una primera incursión en el estudio de las dimensiones sociales, educativas y de salud en niñas, niños y adolescentes mexicanos y de origen mexicano en la ciudad de Boston. Durante el mes de mayo de 2023, desarrolla una estancia de investigación en la Universidad de Columbia, combinada con trabajo de campo en la ciudad de Nueva York, por eso está aquí con nosotros en esta misma latitud, para estudiar con mayor profundidad los retos sociales, educativos y de salud que experimentan los hijos e hijas de migrantes oaxaqueños a fin de completar el estudio del fenómeno desde una perspectiva transnacional. Entonces, ahora cedo el espacio a la doctora Marta y ahora sí, pues muy atentos a lo que nos va a compartir. Gracias, doctora Marta. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, pues para mí es un gusto muy grande estar aquí hoy compartiendo con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a UNAM Boston por invitarme a la 4ª edición de la Semana de la Lengua Española en los Estados Unidos y Canadá. Para mí esta sede en Boston es muy especial. Y bueno, también agradezco a todo el equipo por la organización, ¿no? Si puedes pasar el slide, por favor, gracias. En esta presentación yo me voy a centrar en el rol del español en los procesos de reinserción escolar de niñas, niños y adolescentes en la movilidad Estados Unidos-México, pero vamos a ver cómo esto también está muy relacionado con el uso o desuso del español por las causas que explicaré y la salud mental. La población en edad escolar que llega de Estados Unidos a México pues está compuesta por niñas, niños y adolescentes que nacieron en México y son retornados o nacieron en Estados Unidos y son inmigrados. Y los motivos de esta movilidad fundamentalmente tienen que ver con razones familiares y con razones de pues, irregularidad documental de los progenitores. Pero aquí lo importante es que todos ellos nacieron o crecieron y fueron educados en el sistema educativo estadounidense. Habitualmente estas niñas, niños y adolescentes desarrollan primero una crianza temprana en hogares de los Estados Unidos en los que se les transmite el español, pero una vez que se escolarizan en el sistema educativo estadounidense, el inglés se convierte en su lengua principal y el español pasa a ser una lengua heredada. Aquí pues hay algunos progenitores que siguen transmitiendo el español a sus hijos en los Estados Unidos, pero el nivel de dominio habitualmente responde pues, a situaciones de comunicabilidad muy básicas, muy formales, que no terminan de cubrir los requerimientos del español académico pues en las escuelas mexicanas, ¿no? Muchos progenitores, sin embargo, no les transmiten el español en los Estados Unidos, principalmente porque tienen miedo a que sean discriminados como hablantes de español y parte de la diáspora latina, pero también porque los papás consideran que la enseñanza del español va a interferir en una óptima adquisición del inglés, que es la lengua que ellos piensan que les va a garantizar pues, un futuro educativo y laboral próspero. Entonces, con esta situación lingüística suelen llegar las niñas, niños y adolescentes migrantes que son estudiantes transnacionales procedentes de Estados Unidos a Oaxaca. Este bajo dominio del español o su desconocimiento en cada caso constituye para ellos una barrera de inserción o reinserción no solo educativa, sino también social y que tiene incluso consecuencias a nivel de salud mental pues por las limitaciones de comunicabilidad a las que se enfrentan, ¿no? En muchos contextos durante el retorno. Vamos entonces a analizar en qué se traduce el desconocimiento del español o su bajo nivel de dominio para estas niñas, niños y adolescentes en México. Si puedes pasar, por favor, el slide. Gracias. La falta de programas de enseñanza de español en las escuelas mexicanas y particularmente del español académico actúa como un elemento limitante transversal de la inserción o reinserción escolar de los estudiantes migrantes, principalmente, aunque no solo, en lo que respecta al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las dificultades lingüísticas con el español aquí implican de manera generalizada pues problemas de lectoescritura y comprensión lectora de los contenidos de enseñanza, y esto se traduce en un bajo rendimiento académico y en bajas calificaciones con respecto a las que obtuvieron durante su trayectoria académica en los Estados Unidos. Y estas dificultades lingüísticas pues, pueden incluso llevar a la repetición de curso escolar, a la reprobación y al arrastre de problemas de lectoescritura durante los distintos grados, durante los distintos ciclos que componen digamos, el recorrido por el sistema educativo, desde la educación básica, pasando por la secundaria, la media superior e incluso hasta la universidad. Algunos docentes sí prestan apoyo a estos estudiantes con el español en el salón de clases, pero lamentablemente esto no es algo común. Entonces, esta ausencia generalizada de programas de enseñanza de español académico en las escuelas mexicanas lleva a estos estudiantes a buscar apoyo lingüístico fuera de la escuela, principalmente con sus familiares. Pero claro, el nivel de español que adquieren en el ámbito de la familia tampoco cubre realmente las necesidades lingüísticas del español en las escuelas, porque se trata, como digo, de un español académico. Entonces, bueno, pues acaban aprendiendo, como ellos dicen, español por la fuerza y con muchas limitaciones, ¿no? Hay estudios, por otro lado, que registran aseveraciones de docentes que afirman que estos estudiantes que llegan de los Estados Unidos pues son lentos, se retrasan mucho, no escuchan bien, no hablan, no entienden, les cuesta aprender. Incluso hay docentes que sugieren a los progenitores sacar a los estudiantes de la escuela porque no saben español, o directamente no son aceptados para su inscripción por parte de los directores en las instituciones educativas. Sin embargo, es la falta de enseñanza del español académico la que explica esas dificultades de aprendizaje entre los estudiantes migrantes y las consecuencias, ¿no?, que se ven en la adquisición de habilidades, como digo, pues de lectura, audición y habla. Por lo tanto, esa incapacidad para hablar y escuchar de estos estudiantes no tiene que ver con sus supuestos déficits, sino más bien con los déficits del sistema educativo, que no tiene un programa realmente que pueda paliar estas necesidades con el español de esta población mexicana. Tanto estas dificultades iniciales para aprender español como los problemas posteriores, lectura, escritura, escucha, son algunas veces, lamentablemente más que menos, etiquetados por los docentes como atributos negativos. Al no tener un conocimiento adecuado de la complejísima trama en la que se enmarcan las vidas, las experiencias sociales y educativas de estos estudiantes, pues son clasificados como estudiantes con problemas de habla, con problemas de escucha, que son lentos, que tienen bajas capacidades y efectivamente, como explicaba Silvia en el caso de Estados Unidos, entre esta población en México eso puede implicar su estigmatización. Y esto está directamente relacionado con el paradigma del nacionalismo mexicano. En las escuelas mexicanas se sigue reproduciendo el ethos nacional, ¿no?, a través de docentes formados en el ideal monolítico mexicano, que consiste pues, en una sola lengua, en una sola identidad sociocultural, en una sola nacionalidad, en un modelo nacional de familia que no está afectado por las vicisitudes de la migración, pero la realidad es que existen otros mexicanos que están empujando para desdibujar esos límites del mononacionalismo y monolingüismo mexicano, ¿no? Y eso genera todavía exclusión en las escuelas mexicanas. Por otro lado, también como han demostrado algunos estudios, uno de los elementos importantes que integran los duelos migratorios es la propia lengua. La lengua de la que los sujetos se separan cuando llegan a un nuevo país en el que se habla una lengua distinta a la suya y en la que no pueden comunicarse. En este caso se trataría del inglés como la propia lengua y el español pues realmente como una nueva lengua que tienen que adquirir. Y este duelo por la lengua pues está directamente vinculado a la identidad social, cultural y lingüística que se ha construido en los Estados Unidos. Normalmente cuando estas niñas, niños y adolescentes migrantes llegan a México sin conocimiento del español o con un bajo conocimiento del español, enfrentan estrés lingüístico. ¿Qué es el estrés lingüístico? Es una tensión que ellos experimentan pues en situaciones de comunicabilidad que les resultan agobiantes porque desconocen la lengua de comunicación e instrucción, en este caso el español,
y que les produce reacciones psicosomáticas como inseguridad y ansiedad. Y este tipo de estrés, en estos casos, se experimenta ante una doble necesidad lingüística, la del aprendizaje del español como lengua principal de comunicación del lugar de destino-retorno migratorio, y la del mantenimiento del inglés, pues con la finalidad de no perder la lengua que consideran su propia lengua, en la que ellos afirman que añoran comunicarse, y esto pues está directamente relacionado con la experiencia del duelo migratorio, particularmente vinculado a este elemento, ¿no? Al lingüístico. Por último, el estrés lingüístico y la separación de la lengua de referencia como parte del duelo está directamente vinculado a la salud mental y a la salud emocional. Primero, porque la separación de la propia lengua en sí misma ya constituye un duelo. Segundo, porque el propio estrés que produce pues, no poder comunicarte en una lengua que desconoces tiene ya directamente un impacto. Y tercero, porque la falta de dominio de esta lengua implica pues limitaciones a la hora de pedir ayuda, a la hora de comunicarse, a la hora de expresar sentimientos, a la hora de expresar las heridas emocionales que estas personas traen o atraviesan cuando llegan a México, que es todavía un país desconocido para ellos en este momento, porque han nacido, han crecido en los Estados Unidos, y para ellos México realmente es un lugar imaginado. Conocen México por lo que los papás les han contado de México, pero su primera experiencia con este país se está dando en este momento, ¿no? Entonces aquí es muy interesante vincular esta parte con lo que antes ha explicado Silvia. Aquí también sería muy importante incorporar en las escuelas programas de atención a la salud mental para que estos estudiantes puedan ser atendidos, pero en inglés, porque esta es su lengua. En este caso, estas son las cosas que trae la movilidad transnacional, ¿no? Entonces también sería interesante incorporar este programa en inglés, porque realmente ellos enfrentan muchos problemas mentales y emocionales vinculados a muchos elementos, pero la lengua es uno de los principales. Y bueno, aquí lo dejaría yo también, y muchas gracias, y queda atenta a las preguntas y los comentarios. Doctora Marta, muchísimas gracias, súper interesante y poderosas las reflexiones que nos compartió y cómo se conecta, ¿cierto? Esta idea del español como generador y conector de identidades, cuando primero tenemos esta importancia y relevancia del español como herramienta y contexto para entender nuestra salud mental y nuestro entorno, pero ahí después, ¿qué problemáticas ocurren cuando no dominamos el español y estamos inmersos en una estructura o sistema que no apoya esas prácticas culturales que tenemos en diversas lenguas, ¿cierto? Estos estudiantes y alumnas que tienen un entendimiento del mundo a través del inglés, pero que apenas están transicionando al español y no hay el sistema escolar adecuado para esa transición más suave, para esa transición acompañada, ¿cierto? Y entonces le invito a la audiencia que nos acompañe con preguntas, con comentarios, por favor, a la doctora Silvia, a la doctora Marta, y yo les quiero presentar ahora virtualmente, porque no nos puedo acompañar, a Verónica Robles. Voy a leer su semblanza y después ella nos mandó un video para compartir también sus experiencias. Ahora, para situar esta segunda parte de nuestra mesa es con base en ahora las soluciones. ¿Qué hacemos? Tenemos estas problemáticas, pues ¿qué podemos hacer como sociedad, como agentes activos para atender a esas personas que a veces enfrentan estos retos, ¿cierto? Entonces, Verónica Robles se enfoca en el arte y en su conexión con el español. Verónica Robles comenzó su carrera en la industria de la música a los 14 años de edad. Sin darse cuenta, comenzó a tomar liderazgo en las contrataciones y se convirtió en una mujer de negocios en el área musical, gestionando contratos a nivel nacional e internacional. En el 2018, Verónica fundó el primer mariachi femenil de Boston y de la región de Nueva Inglaterra. Simultáneamente con su empresa cultural artística, Verónica trabajó en producción, mercadeo y publicidad, haciendo asociaciones con Telemundo, The Boston Globe y otras empresas privadas en estas áreas. Su enfoque ha sido conectar empresarios latinos con empresas angloamericanas en el área del este de los Estados Unidos y generar oportunidades de asociaciones de negocio a negocio.
Actualmente es la presidenta de la Cámara de Comercio de East Boston, siendo la primera mujer y la primera latina en llegar a esta posición en esta organización que ha sido liderada desde su formación hace 40 años por hombre de raza blanca. Verónica Robles es cofundadora y directora del Centro Cultural Verónica Robles, que apoya la acción comunitaria y el crecimiento económico en Boston y ofrece programación de arte y cultura latinoamericana y proporciona empleos para artistas y jóvenes latinos con el objetivo de enseñar, fomentar, celebrar y promover las culturas de los países de habla hispana y su idioma. Recientemente, Verónica fue seleccionada por Univision como una de las 10 líderes visionarias más prominentes en los Estados Unidos y es parte del grupo selecto de celebridades locales en el Museo de Isabella Gardner Stewart. Gracias, Raúl, por la invitación. Un saludo afectuoso a Javier Laguna y a todos los participantes. Es un placer ser parte de este panel al lado de Marta, Silvia y Raúl, y estoy muy agradecida con la UNAM Boston por incluirme en esta conversación. Bueno, pues mi aporte está basado en mi experiencia como gestora cultural, principalmente cuando comencé en Nueva York y después extendiéndome hacia el área de Nueva Inglaterra, y ubicándome en Boston, Massachusetts, en donde actualmente radico desde hace más de 25 años, trabajando con comunidades inmigrantes de origen centroamericano, mexicano y suramericano. Durante mi trayectoria artística y cultural en esta región, en los Estados Unidos, noté que mantener el idioma español, especialmente entre familias migrantes, es muy importante, sobre todo para la educación de los hijos y a su superación tanto académica como social por varias razones. Una de ellas es la preservación de la identidad. El idioma es un componente fundamental de la identidad cultural. Al mantener el español en el entorno educativo, las familias migrantes pueden asegurarse de que sus hijos conserven y valoren su herencia cultural. El idioma es una forma de conectarse con las raíces, las familias, la historia y las tradiciones de su país de origen. ¿Qué pasa? Que cuando este vínculo se rompe, cuando los familiares no logran llegar al nivel de aprendizaje del idioma inglés o del idioma en donde están radicados y los hijos sobrepasan esa educación del idioma nuevo, se rompe el vínculo afectivo. Y no hay forma de poder pasar esos valores culturales, pero sobre todo los valores que mantienen a las familias unidas. Por eso es que es tan importante que en el seno familiar se mantenga el español. 2, el vínculo con la comunidad de origen. Muchas familias migrantes, pues el idioma principal es el español y es la vía principal de comunicación con sus seres queridos en sus países de origen. Al mantener el español, los niños podrán comunicarse de manera efectiva con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos y con otros miembros de la familia que no hablan inglés. Esto fortalece los lazos familiares y facilita la participación activa entre eventos culturales y comunitarios para personas que recién llegan al país o cuando los niños tienen la oportunidad de viajar a sus países de origen para poder convivir con sus familiares. Esto también ayuda mucho a la autoestima de los chicos porque no se sienten excluidos de la parte social cuando llegan a su país de origen. Y pues también son sujetos a burlas cuando no hablan el español. Entonces es muy importante que se preserve el español en casa por esta otra razón. La tercera razón es la ventaja académica y laboral. Bueno, ser bilingüe y hablar inglés y español puede brindar las ventajas significativas en términos académicos y laborales, porque el dominio del español amplía las oportunidades de comunicación y colaboración en un mundo cada vez más globalizado. Además, numerosos estudios han demostrado que el bilingüismo mejora las habilidades cognitivas, la flexibilidad mental y la capacidad de resolver problemas. Además que, bueno, obviamente en los Estados Unidos, en donde yo estoy ubicada, cada vez más y más se necesitan personas bilingües, inglés, español, inglés, porque el español es uno de los idiomas que más se hablan en los Estados Unidos. Como cuarta opción o cuarto punto, tengo la valoración de la diversidad.
En Estados Unidos, y bueno, aquí somos un país diverso y multicultural. Fomentar la educación bilingüe y el mantenimiento del español promueve el respeto y la valoración de las diferentes culturas presentes en la sociedad. Los niños que crecen con el español como parte integral de su educación desarrollan una mayor conciencia y aprecio por la diversidad lingüística y cultural. Eso significa que ellos crecen siendo individuos más empáticos con otras personas que hablan otros idiomas y por ende van a respetar la diversidad cultural, la diversidad en todas sus expresiones, porque les abre de alguna manera el panorama y los hace más sensibles. La quinta y la última, desde mi punto de vista, es oportunidades de comunicación. El español es uno de los idiomas más hablados en el mundo y es utilizado por millones de personas, también, como ya lo mencioné, aquí en los Estados Unidos. Mantener el español como parte de la educación de los hijos les proporciona habilidades de comunicación adicionales y les permite establecer conexiones con una amplia gama de personas. Y esto, pues, como lo comenté, en la parte académica y de superación, puede abrir puertas a futuras oportunidades, tanto académicas como profesionales y personales. Bueno, pues en resumen, mantener el idioma español entre familias migrantes es importantísimo para preservar la identidad cultural, fortalecer los lazos familiares, obtener ventajas académicas y laborales, valorar la diversidad y aprovechar oportunidades de comunicación y empresarial en estos tiempos y este mundo globalizado. Cuando yo comencé a trabajar con las comunidades inmigrantes, noté algunos problemas. Uno de ellos, la falta de comunicación. Una vez más, cuando los padres no pueden comunicarse con los hijos de una manera elocuente, con vocabulario, que los dos entiendan, se pierde el lazo afectivo en cuanto a el seno familiar. ¿Qué pasa esto? Que los padres no pueden inculcar estos valores a sus hijos en su propio idioma, que es el que sienten y el que dominan. No pueden entonces pasarle esos valores a sus hijos, que les va a prevenir a caer en las garras del abuso de drogas, de participación en pandillas, y de otros pues comportamientos destructivos. Entonces es muy importante para poder mantener esa conexión con sus familias. La segunda, bueno, pues el problema de la falta de información, que muchas veces no llega a sus padres para precisamente poderlos educar, para que los padres puedan de alguna manera guiarlos en la parte académica. Y bueno, de ahí pues se desarrollan una cantidad de problemas adicionales, pero en general pues este sería mi aporte. Para mí la cultura es muy importante en mantener a los niños bailando, cantando las canciones en su idioma, aprender los bailes folclóricos de su lugar de origen, presentarlos ante la comunidad. No solamente los incentiva y les provee esta oportunidad de socializar en un ambiente familiarmente cultural, para poder practicar el idioma español y poder agregar vocabulario. También les levanta la autoestima y una vez más corroboramos que al ellos tener contacto con sus familias en sus países de origen, pueden tener esa conexión, pueden tener esa autoestima y pueden ayudar a futuras generaciones a poder, pues, de alguna manera sentirse orgullosos, no solamente de su idioma, sino de su país. Y ojalá podamos seguir fomentando este lenguaje tan importante que, pues, de alguna manera nos fue impuesto, pero que lo hemos mantenido y es el idioma que nos conecta a todos en Latinoamérica. Esperemos que no lo perdamos y pues se siga enriqueciendo con las nuevas generaciones. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando de esta conferencia. Espero les haya gustado la intervención de Verónica. Es muy importante estas actividades extracurriculares para fomentar
el español y conectar estas identidades y generarlas también, ¿cierto? Creo que un común término o algo que está emergiendo en estas tres pláticas o presentaciones, pues es la importancia de la familia y del entorno familiar para empezar a utilizar el español y enfrentar esos retos, pero también fortalecer esos lazos que tenemos con la lengua y con quiénes somos, quiénes queremos ser y quiénes fuimos también, ¿cierto? Entonces les voy a platicar muy brevemente de también mi experiencia. Verónica habló del rol de las actividades extracurriculares, es decir, fuera del aula, fuera de la escuela, pero yo les voy a platicar muy brevemente porque quiero dar espacio a que la gente también interactúe con nosotros sobre qué se hace en el aula. Entonces voy a compartir rápido mi pantalla. Entonces, les voy a platicar un poquito sobre una historia de Luca, un estudiante que conocí en California cuando hice una investigación por ese rumbo. Y en una entrevista, Luca compartió conmigo, me gusta la ciencia, pero nadie lo sabe. Y también me dijo, el año pasado mi maestra me dijo que no iba a pasar el curso de química. Ella no creía en mí, tuve que poner todo mi esfuerzo para demostrarle que estaba equivocada. Luca es un alumno hispano que tiene padres mexicanos, pero que ha enfrentado diversos retos en el aula. Y como Luca, hay diversos estudiantes y alumnos que enfrentan estas tensiones que Marta, Silvia y Verónica nos estaban comentando. Una solución dentro del aula, pues, es traer y diseñar actividades, evaluaciones y todo este entorno escolar con base en una pedagogía culturalmente relevante. ¿Qué quiere decir? Pues que traslademos 5 principios para enseñar, por ejemplo, la química, la matemática, la biología, la física. Primero, hacer que el contenido importe, no que sea relevante. Hablar de baterías, hablar del efecto invernadero, a eso a los estudiantes poco les importa. Cuando decimos que hay que hacer el contenido que importe, es que conecte con su lado personal, la familia, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando compramos un auto eléctrico, híbrido o de combustión en tu familia? ¿Qué le conviene más a tu familia, a tu papá o a tu mamá o a tu hermana o a tu tío? Entonces vamos a empezar a hablar de algo más local. Después vamos a apoyar el aprendizaje, el razonamiento con ese tipo de actividades de contexto. También hay que atender las diversas lenguas, identidades y prácticas culturales que tienen nuestras alumnas y alumnos. Tenemos que construir una comunidad acogedora, que ya nos comentaba la doctora Marta, que es súper importante para acompañar el aprendizaje y que las alumnas y los alumnos no enfrenten tanto esta tensión lingüística. Y romper las jerarquías de poder. No enseñar una ciencia canónica en el que solamente se enseñan a científicos blancos o una ciencia totalmente hablada en el inglés. También se puede hacer en el español. Entonces, cuando se le preguntan a las alumnas y a los alumnos cómo diseñar un carro para mantener segura a mi familia de un posible choque, eso es un tópico relevante, pero también personal. Entonces, ¿cómo podemos ligar, por ejemplo, el punto número 3 en la resolución de ese problema cuando queremos promover que los alumnos y las alumnas usen diversas lenguas, identidades y prácticas culturales? Bueno, pues se le dice, ok, primero haz una carta. ¿A quién? Pues a la persona que tú le quieras dirigir tu aprendizaje para recomendarle qué carro es el más seguro. Entonces los estudiantes empiezan a aprender sobre materiales, sobre colisiones, sobre fenómenos físicos, pero también cómo la química está relacionada con cómo un material absorbe a ciertas colisiones, a qué velocidad. Los alumnos empiezan a generar esas ideas, pero más importante es, ahora que ya sabes estas cuestiones físicas, químicas y de la ciencia que pueden resolver esa gran pregunta de cómo puedes saber qué carro utilizar o qué carro comprar para mantener segura a tu familia, pues ahora se le dice, comunícale a tu familia con la lengua que se practique en tu casa o que tú te relaciones con esa persona. Entonces, las alumnas y los alumnos en esa área de los Estados Unidos, hispanos mayormente, pues empezaron a generar cartas. Querida mamá, aprendí esto relacionado con los carros, este es el material que necesitamos buscar en distintos coches que estamos interesados, porque así funciona, porque las colisiones son de mayor importancia para pensar y
relacionar el costo, beneficio y el riesgo al comprar un carro. Entonces ahí se están comunicando las y los alumnos con un español y eso hace más el aprendizaje más afectivo, más local. Una de las experiencias de una alumna al tener esta oportunidad de aprender en una pedagogía culturalmente relevante, pues es que decía, antes yo no prestaba mucha atención a los temas de física, de química y de la ciencia en general, pero ahora, a partir de esta unidad de los carros y del material, y que me dieron la oportunidad de compartir lo que aprendí con el español, pues ahora sí me acuerdo que algunos carros están hechos de fibra de carbono, por ejemplo, y ella se sorprendía, todavía lo recuerdo hoy, que ya pasó el curso, que ya pasé el examen, que ya hice la actividad y eso la sorprende. Y entonces, ahora que ella sabe de los materiales, que sabe todo este fenómeno de colusión, pues es algo que ella quiere guardar para futuras referencias. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo el aula también se puede transformar en un ambiente seguro en donde podemos preguntarle a las y los alumnos que también fomenten la práctica del español o de la lengua materna para comunicarse con sus familiares o con sus pares de una manera pues más personal en el aprendizaje, porque eso es. Así que pues quiero agradecer muchísimo al comité organizador de esta cuarta semana de la lengua española, a Erika, Heréndira y a Caroline, que estuvieron aquí muy pendientes, a Salvador también, a Héctor Zavala, al doctor Laguna, también por la oportunidad de confianza y apoyo en la organización de esta mesa. Y ahora sí abrimos el espacio para las preguntas y respuestas que se pueden generar de estas presentaciones, ¿cierto? Aquí tengo 3 en el Q&A y por favor sigan escribiendo y las vamos contestando aquí por escrito si el tiempo ya es una limitante. Hay una pregunta que, bueno, 2 preguntas que están relacionadas. Una dice, ¿qué tanto tiempo? Creo que Marta y Silvia pueden contestar esto, aunque yo también puedo entrar. Una pregunta dice, ¿qué tanto tiempo le toma a una estudiante adaptarse a su nuevo entorno? Esto relacionado con la lengua y la atención lingüística, ¿cierto? Y relacionado un poco, Jessica, bueno, la primera pregunta fue de Laura Lugo. Y después Jessica Román nos pregunta, ahora que se menciona el estrés y la ansiedad lingüística, ¿cuáles serían buenos ejemplos de actividades que fomentan la comunicación oral y escrita entre estudiantes y estudiante-maestro? Entonces tenemos por un lado, ¿cuánto tiempo le toma a un estudiante acostumbrarse y qué actividades podemos fomentar en el aula para esa comunicación oral y escrita? Bueno, yo brevemente, seguramente mi querida Marta tendrá también cosas muy, muy importantes para dar respuesta a esta inquietud. Yo quisiera más bien responderla en términos de las habilidades. Yo creo que el tiempo, pues sabemos que hay variedad, puede ser desde 3 meses, hay quien dice, uy, es un año de homesick, le llaman, ¿no? El tiempo que puedo tardar en adaptarme a una condición distinta de vida, pero yo creo que dentro de todas las cosas que estuvimos conversando, y yo me siento honrada de haber escuchado a Marta, a Vero, a ti, Raúl, pues yo veo que yo puedo ser resiliente y tener esta oportunidad de crecer en función de cómo invierto tiempo en actividades, en estrategias para justamente enfrentar esto que me va a tocar vivir en un cambio de vida cultural, obviamente por el idioma, por el español y el inglés, pero entre más capacidades yo desarrolle, habilidades de comunicación, de solución de problemas, ya lo decía Vero, ¿no? De actividades, no solo que me mantengan en contacto con mi cultura, sino con la nueva oportunidad que estoy teniendo de conocer nuevas formas de vida, y lo tocaba, y yo lo entendí muy bien con Marta, ¿no? Si yo aprovecho esta oportunidad, no solamente de ser bilingüe, de realmente invertirle tiempo a ser bilingüe, sino a la oportunidad de ver más allá de lo que se plantea como una vida tradicional, ¿no? La oportunidad de tener una diversidad en la cultura, en las habilidades, en las estrategias, pues el tiempo que puede tardar en adaptarse va a reducirse de manera importante, ¿no? Había un reciente connacional que nos decía lo que le estaba haciendo difícil, el trabajo que le estaba costando adaptarse culturalmente a su nueva comunidad. Y en cuanto empezó a utilizar estas habilidades de comunicación, ¿no? Él eligió, por ejemplo,
pues ya había identificado la iglesia cercana en su comunidad a la que él podía ir, y entonces conforme se empezó a acercar a otros connacionales, a otras personas dentro de su comunidad que hablaban español, empezó a reportar una reducción importantísima en su estrés, en su ansiedad, en sus estados de ánimo que ya habían empezado a ser de tipo depresivo, y que de inmediato, en cuanto él empezó a poner en práctica actividades, empezó a sentirse de nuevo con entusiasmo, con motivación, con esta autoconfianza, decimos, esta capacidad de poder empezar a lograr las metas por las que había transitado a vivir en esa comunidad. Entonces yo creo que el tiempo pues sí puede ser relativo en función de las oportunidades que yo mismo me doy para desarrollar mis capacidades para adaptar. Yo creo que esa sería mi respuesta. Querida Marta. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, pues en el caso de un estudiante depende de los recursos que tenga y del apoyo que se le dé. No es lo mismo llegar a un contexto hostil donde no tienes el apoyo lingüístico, o sea, no tienes una institución y agentes educativos que velen por tu aprendizaje de la nueva lengua. No es lo mismo un contexto hostil donde te estén estigmatizando, discriminando y excluyendo porque no hablas español o porque no hablas inglés, que un contexto educativo al que llegas con otros recursos, ¿no? Y con otras condiciones. Entonces, depende. En el tiempo de adaptación influye muchísimo todo esto. Incluso hay estudiantes, en el caso del retorno, que no se llegan a adaptar y dejan la escuela. Y a la primera que pueden se regresan a los Estados Unidos, si pueden, si tienen la oportunidad. Entonces todo esto es determinante porque claro, la existencia de contextos hostiles, educativos, a los que hay que sumarle las condiciones de la familia, si es una familia cuyos padres han sido deportados, si tienen problemas económicos, si hay problemas de violencia intrafamiliar, al final todo suma. Por lo tanto, la adaptación a ese nuevo contexto va a ser mucho más difícil y va a tardar mucho más tiempo, porque aun cuando se dan buenas condiciones, hay un proceso de duelo por la separación del mundo de vida de referencia, el mundo de vida social, cultural, lingüístico, económico, político. Siempre hay un proceso de duelo cuando se emigra de tu propio país a un país nuevo. Entonces todo esto va a determinar el tiempo de adaptación, particularmente de un estudiante en un país nuevo y en un sistema educativo nuevo. No sé si quieres que conteste ya la siguiente, Raúl, como me digas. Lo digo porque por alusión me han preguntado por el estrés lingüístico. Claro, claro, estoy solamente pensativo acerca del tiempo. ¿Qué Erika, Heréndira o Caroline nos pueden decir? Tenemos también la opción de contestar por escrito, pero ustedes nos dicen si nos podemos quedar tantito aquí 2 minutos, 3 minutos, o preferentemente por escrito. ¿Cómo prefieren? Esa es la última, Raúl, por favor. Perdón, no escuché. Sí, que sea la última y ya damos inicio a la siguiente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, Marta, me muteé. Sí hacen alusión a la atención lingüística, entonces adelante, si puedes contestar. También Sí. hay otra pregunta de alguien anónimo que nos dice sobre la literatura chicana y cómo podemos traer esa diversidad lingüística. Entonces, adelante, si puedes juntar esas respuestas. Sí, es que está todo muy relacionado. Gracias. Sí. Bueno, pues gracias por las preguntas porque son bastante pertinentes. A ver, para que preguntan por ejemplos, buenos ejemplos de actividades para, digamos, fomentar la comunicación oral y escrita. Para que se puedan fomentar estos ejemplos, hay una cosa fundamental que es la formación de los docentes. Si un docente no está formado en interculturalidad, en atención al estudiantado migrante y en el conocimiento del propio idioma suyo, porque recordemos que estos estudiantes llegan sin saber español y sin saber español académico. Sin esta formación de partida es muy difícil. ¿Qué implica esto? Esto implica que una formación adecuada va a permitir al docente efectivamente acercarse mejor al estudiante, a sus necesidades,
Y a su vez, esa formación, no solo en la parte lingüística, sino también en la parte de contenido cultural, identitario, etcétera, hay una cosa que se llama fondos de conocimiento. Los fondos de conocimiento son las experiencias sociales, educativas, culturales, que los estudiantes migrantes llevan a las escuelas y que han adquirido en México y que han adquirido previamente en las escuelas y en la sociedad estadounidense. ¿Qué es importante aquí? Que en la elaboración de los programas de enseñanza en las escuelas mexicanas se incorpore, por supuesto, todo lo relativo a la cultura mexicana, pero también se incorporen elementos que permitan la autoidentificación de los estudiantes migrantes con los contenidos que se están enseñando. Por ejemplo, por aquí han mencionado literatura chicana, por supuesto, literatura chicana, experiencias y ejemplos de chicanos en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hay, ha habido y habrá grandes literatos, artistas, activistas mexicanos, y esos son referentes importantes que hay que incorporar en los contenidos de estudios que se enseñan en las escuelas mexicanas, porque permiten generar un puente de identidad de parte de estos estudiantes hacia lo que se está enseñando en México. Y eso no es solo beneficioso para los estudiantes migrantes, sino que también supone un enriquecimiento para los estudiantes que no tienen experiencia migratoria, porque conocen qué y cómo se construyen otras identidades mexicanas que están elaborándose a partir de la migración. Podría hablar horas de esto, pero hay premura en el tiempo, así que muchas gracias. Gracias, Marta. De nuevo cuenta, nada más cerrando nuestra participación, muchísimas gracias al comité, a las y los organizadores de la 4ª semana de la lengua española en Estados Unidos y Canadá, Erika, Caroline, Heréndira, muchísimas gracias por todo su apoyo, y a ustedes, la audiencia, por tan lindas y pertinentes preguntas. Les vamos a contestar por escrito. Muchísimas gracias.